El pastor silencioso. El cuidado, consuelo y corrección del Espíritu Santo. Por John MacArthur. Capítulo 2. El Espíritu en el Antiguo Testamento. El cómo se distribuye la información, se recibe y se interpreta determina la claridad con que se entiende. Este principio quedó muy bien ilustrado para millones de radioyentes estadounidenses el 30 de octubre de 1938, una fecha que desde entonces ha sido mencionada por muchos historiadores como la noche en que entró el pánico en América. A los 23 años de edad, Orson Welles, el genial escritor, productor y actor, presentó a una audiencia a nivel nacional una adaptación dramática de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, de H. G. Wells, que describe una invasión de la Tierra por criaturas de Marte semejantes a máquinas. La obra de Wells fue presentada en un programa de antología semanal, el Teatro Mercurio, que por lo general dramatizaba una obra de teatro o un libro clásico. Wells y sus compañeros actores presentaron La Guerra de los Mundos como si se tratara de una cobertura especial de noticias de acontecimientos reales. Ellos negaron toda responsabilidad en el inicio del programa y varias veces durante la transmisión informaron a los oyentes que escuchaban una dramatización, no un noticiero real. Sin embargo, muchas personas sintonizaron después de que comenzó el programa o de alguna manera no pudieron reconocer las advertencias durante el transcurso de este. Como resultado, miles de personas pensaron que la emisión estaba describiendo el comienzo de una verdadera invasión de Marte. Muchos trataron de huir en auto de la ciudad de Nueva York, lo que provocó atascos masivos y caóticos de tráfico en las carreteras que conducían fuera de la zona metropolitana. La dramatización radial contaba que la invasión marciana había comenzado en la zona rural de Nueva Jersey y se dirigía a Nueva York y otras ciudades importantes. Al día siguiente, Orson Welles, avergonzado, presentó una disculpa pública por haber asustado a los estadounidenses. Sin duda, muchos de ellos también se sintieron avergonzados por haber creído que el programa era una descripción de hechos reales. Todo este episodio ha sido desde entonces un estudio clásico sobre cómo la desinformación o la pérdida de información puede llevar al pánico generalizado. Rara vez la falta de comunicación de la verdad bíblica o doctrinal lleva tan rápidamente a pensar de forma errónea o trae una confusión tan manifiesta. El efecto suele ser gradual y a largo plazo, pero mucho más perjudicial. Y todo manejo erróneo de la palabra de Dios hace mucho más daño, sencillamente porque la palabra tiene que ver con cuestiones más profundas, aquellas cosas que de verdad importan en la vida cristiana. ¿Dos espíritus o uno? Mi preocupación principal en este libro es comunicar una idea clara y precisa sobre el Espíritu Santo, nuestro pastor silencioso. Eso implica que es posible que necesitemos corregir nuestro pensamiento previo en algunas áreas. Una de estas áreas es la comprensión de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Existen semejanzas y continuidades entre el Antiguo y el Nuevo Pacto relacionadas con la función del Espíritu? ¿O existen esas enormes diferencias que, en efecto, tenemos que ver como dos manifestaciones completamente diferentes del Espíritu? ¿Una en el Antiguo Testamento y otra muy distinta en el Nuevo? Para responder a estas preguntas, es fundamental que tengamos en cuenta que solo hay un Espíritu y que Él es Dios, y es por tanto inmutable, invariable. Pablo escribió: pero todas estas cosas, conceder los varios dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. Pablo se estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo entre los creyentes del Nuevo Testamento. Sin embargo, el énfasis está bastante claro en que hay un solo Espíritu.
El mismo Espíritu Eterno estuvo obrando durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ha sido, es y siempre será el agente de salvación que lleva a las personas al Señor. Si no hubiera esa fuerte continuidad en el ministerio salvador del Espíritu, Jesús no habría enseñado a Nicodemo como lo hizo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3, del 5 al 10. Este breve pasaje termina, en efecto, con Jesús reprendiendo a Nicodemo, un líder religioso judío, por no conocer mejor el Antiguo Testamento. Como alguien que supuestamente conocía la ley de Dios, Nicodemo no debería haberse quedado tan desconcertado por la explicación de Jesús del nuevo nacimiento y el papel del Espíritu Santo en este. Jesús se encontró con Nicodemo antes que el nuevo pacto fuera ratificado en la cruz, por lo que la instrucción sobre la salvación de nuestro Señor se basaba en verdades del Antiguo Testamento. Así pues, hay sin duda mucha continuidad en la obra del Espíritu Santo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, un estudio y una interpretación cuidadosos de todas las Escrituras revelan que también hay distinciones entre el Antiguo y el Nuevo Pacto en relación con el papel del Espíritu. Lo que ocurrió en Pentecostés, por ejemplo, se describe como un nuevo bautismo del Espíritu, Hechos 1:5. No obstante, es su papel lo que difiere, no el carácter esencial del Espíritu mismo. Su papel más destacado en el marco del Nuevo Pacto es más íntimo, más personal, pero sigue siendo similar en carácter a cómo lo vemos funcionar en el Antiguo Testamento. No hay necesidad de ser ignorantes o estar confundidos sobre el lugar del Espíritu Santo en el ámbito global de la historia redentora, desde Génesis 1:1 hasta los profetas, desde el ministerio terrenal de Jesús hasta la naciente iglesia y hasta el presente. El Espíritu en la creación. El primer papel importante que el Antiguo Testamento atribuye al Espíritu Santo se refiere a su participación en la creación. Génesis 1, del 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero, Dios el Padre, a través de Jesucristo el Hijo, creó de la nada la sustancia del universo. Esto es lo que los teólogos llaman a la creación ex nihilo, la esencia de lo que se expresa en Juan 1:3. Luego, el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, se encargó de la tarea de supervisar la creación de la materia, la energía y toda la vida vegetal, animal y humana. Edward Young, un erudito en el Antiguo Testamento, explicó el significado de la frase «se movía sobre la faz de las aguas» en Génesis 1:2 de esta manera. Hay que traducirlo como revoloteaba, y la imagen es la del Espíritu de Dios que revoloteaba sobre todas las cosas, como un pájaro lo hace sobre su nido. Así podemos ver al Espíritu de Dios tener todas las cosas bajo control. El profeta Isaías, por medio de una serie de preguntas retóricas, describe el poder y la autosuficiencia del Espíritu Santo en la creación. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40 del 12 al 14. El poder del Espíritu queda obviamente bien ilustrado en el pintoresco lenguaje del versículo 12, que es solo una lista parcial de su obra maravillosa de poner orden en la materia informe que el Padre creó a través del Hijo.
Job 33:4 afirma también el papel del Espíritu Santo en la creación. Aquí Eliú, uno de los amigos de Job, da testimonio de la verdad de que el Espíritu creó a la humanidad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Habilitados por el Espíritu. La segunda gran actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la habilitación. Por habilitación me refiero a la acción mediante la cual la persona llamada queda capacitada y equipada para la realización de una tarea especial, divinamente diseñada. Estas fueron tareas que requerían habilidad más allá de lo normal, más allá de lo que la gente podría hacer por su cuenta. Esto lo podemos ver en muchos lugares específicos en el Antiguo Testamento, marcados por la expresión «El Espíritu del Señor vino sobre». Este mismo concepto de habilitación estaba implícito en el llamado de Dios a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, y a Moisés, Éxodo 3, 14, aun cuando no se usó esa forma de expresarlo. El Antiguo Testamento presenta 4 categorías principales de personas que experimentaron esa habilitación de parte del Espíritu Santo. Los jueces. La primera categoría de personas del Antiguo Testamento en ser habilitadas por el Espíritu fueron los jueces. El libro de Jueces abarcó un periodo crucial de transición en la historia de Israel, entre Josué y Samuel, cuando el país sufrió diversas etapas de declive espiritual durante las cuales los vecinos de la nación los oprimieron. En Jueces, el escritor hace repetidas referencias al hecho de que el Espíritu de Dios vino sobre hombres dotados sobrenaturalmente y que fueron levantados para librar a Israel. Estos hombres dotados incluyeron a Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón y 4 de los jueces más prominentes. Samuel, a menudo llamado el último juez de Israel, no apareció hasta el primer libro de Samuel. George Smeaton, un teólogo escocés del siglo XIX, contemporáneo de Robert Murray McCheyne y Andrew Bonar, resumió lo que ocurrió cada vez que el Espíritu Santo seleccionó especialmente a un juez para rescatar a Israel. El Espíritu de Dios, el autor de todos los dones que ellos recibieron, tanto intelectuales como espirituales, encendió en ellos el valor intrépido. Dios era el rey de la teocracia, y quebrar el yugo del opresor redundó en su gloria, cuando eso sirvió para los propósitos de la disciplina. Un héroe tras otro, dotado por extraordinaria valentía, patriotismo y celo, fue levantado por el Espíritu de Dios para liberar a Israel. Por tanto, está claro que los jueces no eran hombres que se forjaron a sí mismos, ni héroes normales y corrientes. Ellos hicieron un impacto significativo y sobrenatural solo porque fueron dotados por el Espíritu de Dios. Los artesanos. Artesanos especiales también estuvieron dotados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El ejemplo más conocido es Bezaleel, quien fue el principal artesano en la construcción del tabernáculo. Éxodo 31, del 1 al 11, nos presenta a Bezaleel y su compañero Aholiab de esta manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Este pasaje describe la gran variedad de tareas de artesanía que Bezaleel tenía a su cargo. Todos los objetos que él y sus compañeros trabajaron estaban relacionados con la adoración a Dios.
y lograron hacerlos con la ayuda especial del Espíritu Santo, que les permitió hacer la tarea tal como Dios la encargó. Líderes nacionales. Dios tuvo a bien enviar su Espíritu sobre algunos hombres del Antiguo Testamento para capacitarlos para el liderazgo nacional. David fue uno de esos líderes. Dios lo eligió para ser rey de Israel después del fracaso de Saúl. El Señor obró por medio de Samuel, quien también había sido habilitado por el Espíritu de Dios como el último de los jueces de Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificándolo él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primero de Samuel 16, del 1 al 13. A partir de entonces, David ocupó una posición especial dentro del plan de Dios para Israel. Pero eso no quiere decir que fue siempre sumiso a la voluntad de Dios o perfectamente obediente a la guía del Espíritu Santo. El pecado de David contra Betsabé y su esposo Urías muestra que él estaba lejos de ser un modelo que su pueblo pudiera seguir continuamente. David se dio cuenta de esto cuando oró de la siguiente manera, que es parte de su oración de contrición en el Salmo 51, después del episodio con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, del 10 al 12. En este salmo, David incluso suplicó a Dios que no le quitara el Espíritu Santo. La petición de David trae a colación una pregunta intrigante relativa al papel del Espíritu en el Antiguo Testamento, una cuestión que ha confundido a muchos cristianos y los lleva a conclusiones erróneas. Debido a casos bien conocidos como el rey Saúl y Sansón, en los que el Espíritu del Señor se apartó de ellos, los creyentes han hecho 2 preguntas. ¿Es esta la manera normal en que el Espíritu Santo lidiaba con todas las personas del Antiguo Testamento? ¿Y que le quiten el Espíritu significa que la persona podía perder su salvación? La respuesta a esta doble pregunta es un rotundo no. Los escritores del Antiguo Testamento nunca tuvieron la intención de presentar a Sansón y a Saúl como ejemplos típicos de creyentes. Primero, la concesión y retirada del Espíritu estaba relacionada con los tipos especiales de habilitación que hemos considerado en esta sección.
En el caso de David, no tenía nada que ver con su relación personal con Dios, sino con el deseo de mantener la unción espiritual única que hacía de él un rey eficaz en nombre de Dios. Segundo, el concepto de perder la salvación es incompatible con las enseñanzas básicas del Nuevo Testamento sobre la seguridad de la salvación y el papel del Espíritu en asegurarla. La salvación es igual en todas las épocas, por lo que sería un error relacionar el aumento y la disminución de la manifestación del poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con la obra salvadora del Espíritu y por tanto creer que los creyentes del Antiguo Testamento perdieron su salvación. Los profetas. La última categoría de figuras del Antiguo Testamento habilitadas por el poder del Espíritu Santo para un propósito especial son los profetas. Esta habilitación del Espíritu estaba relacionada con la tarea de transmitir la palabra revelada de Dios a su pueblo. Un diccionario de teología define profeta y describe su función de la siguiente manera. La palabra profeta viene del griego prophetes, de pro, antes, y femi, hablar. El profeta es, pues, el que habla antes en el sentido de proclamar, o el que habla en nombre de, por ejemplo, en el nombre de Dios. La originalidad de la profecía bíblica se deriva del fenómeno de la inspiración. A diferencia de las figuras sacras de la antigüedad pagana, el profeta bíblico no es un mago. Él no fuerza a Dios, por el contrario, se encuentra bajo restricción divina. Es Dios quien lo invita, lo llama y lo impulsa. Ejemplo, Jeremías 27. Hay muchos ejemplos de esta singular habilitación divina que podemos tomar de los profetas del tiempo del Antiguo Testamento, pero dos versículos ilustrativos, uno de un profeta mayor y otro de un profeta menor, serán suficientes. Ezequiel 11:5 dice: «Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido». Miqueas 3:8 agrega a esta declaración: «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Este breve estudio del ministerio cuádruple de habilitación del Espíritu Santo elimina las percepciones erróneas comunes acerca de su supuesta ausencia o inactividad durante el período del Antiguo Testamento. Cada aspecto de la capacitación, desde los resultados pragmáticos producidos por los artesanos del tabernáculo hasta los efectos profundos y duraderos de las palabras de los profetas, demuestra que el Espíritu Santo jugó un papel prolífico y significativo a lo largo del antiguo pacto. La revelación por el Espíritu. La tercera área del ministerio del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento, la revelación de la verdad divina mediante palabras divinas, corre con fluidez y lógica de nuestra discusión previa de habilitación profética. El escritor de Hebreos comienza su carta con estas palabras: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas». Hebreos 1:1. F. Bruce dijo: «La etapa más temprana de la revelación, Antiguo Testamento, fue dada en una variedad de formas. Dios habló mediante sus obras poderosas de misericordia y juicio, y fue dado a conocer el significado y el propósito de esas obras por medio de sus siervos los profetas. Ellos fueron admitidos en su concilio secreto, y conocieron sus planes con anticipación. Le habló a Moisés en la tormenta y el trueno, y en un silbo apacible y delicado a Elías». El Espíritu Santo no estuvo simplemente presente e intervino alguna vez en los acontecimientos del Antiguo Testamento. Él fue y es el autor de los libros del Antiguo Testamento que leemos hoy. Esta gran verdad deriva directamente de la gran declaración clásica del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribió eso, toda la Escritura se refería a lo que era el Antiguo Testamento. Por tanto, es evidente que el Espíritu Santo estuvo bien activo e involucrado en la revelación de la palabra de Dios a los escritores del Antiguo Testamento. La frase «es inspirada por Dios» es la traducción de theopneustos, una palabra griega teológicamente importante que significa literalmente «respirado por Dios».
El mismo uso de este término con la raíz neustos, relacionada con neuma, espíritu, implica que el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo el proceso de revelar la palabra de Dios. Cada pensamiento y frase del Antiguo como del Nuevo Testamento es la palabra respirada de Dios, que fue fielmente registrada por los escritores guiados por el Espíritu. Las palabras del apóstol Pedro nos proporcionan una verificación adicional del Nuevo Testamento, de que el Espíritu Santo estaba obrando en la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento a Moisés, a los profetas y a todos los otros escritores llamados por Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. En el Antiguo Testamento mismo, los hombres que Dios usó para escribir las Escrituras dan testimonio de la función del Espíritu Santo en ese proceso. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo de Samuel 23, del 1 al 2. Les soportaste, Dios, por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Nehemías 9:30. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Zacarías 7:12. La regeneración por el Espíritu. El cuarto ministerio importante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era la regeneración de los pecadores. Al principio de este capítulo señalamos que Jesús reprendió a Nicodemo por su ignorancia del papel del Espíritu en la regeneración. Juan 3:10. Es evidente que el Espíritu Santo estuvo involucrado de forma vital en la regeneración de las personas durante el tiempo del Antiguo Testamento. El teólogo J. A. Packer dio la siguiente visión general concisa de la regeneración en el Antiguo Testamento. En las profecías del Antiguo Testamento, la regeneración se describe como la obra de Dios de renovar, circuncidar y ablandar los corazones de Israel, escribiendo sus leyes sobre ellos para lograr que lo conozcan, lo amen y le obedezcan como nunca antes. Se trata de una obra soberana de purificación de la impureza del pecado, causada por el poder personal de exhalación creadora de Dios. Jeremías declara que dicha renovación a escala nacional presentará y señalará la nueva administración mesiánica de Dios de su pacto con su pueblo. Una parte integral de la obra de regeneración es la convicción previa de pecado. La convicción por el Espíritu Santo no es solo un concepto del Nuevo Testamento. La obra de convicción del Espíritu se registra en las primeras páginas del Antiguo Testamento. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6:3. Esa declaración mira hacia adelante a lo que Jesús enseñaría a sus discípulos en el aposento alto. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Una vez más, hay una clara continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a lo que hace el Espíritu Santo. La actuación temprana del ministerio de convicción del Espíritu Santo también demuestra la realidad de la depravación total de la humanidad desde la caída. Muchos están confundidos con la expresión depravación total. Esto no quiere decir que todas las personas son tan malvadas como pueden serlo. Sí significa que el principio del pecado ha invadido todos los aspectos de la naturaleza humana. Estamos corrompidos hasta la médula por el pecado. A pesar de que la expresión del pecado puede que no sea de forma individual tan a fondo como la humanidad es capaz de hacerlo, todos estamos completa y totalmente depravados y somos incapaces de hacer algún bien que merezca la salvación. Nuestras voluntades se inclinan inexorablemente hacia el mal.
Dadas las opciones, caemos en el pecado sin poder evitarlo. Nos rebelamos contra Dios y nos destruimos espiritualmente. Y no podemos hacer nada para cambiar nuestra naturaleza o la relación de enemistad contra Dios. Eso es la depravación total. Debido a que la depravación total llegó con la caída, sabemos que afectó a las personas del Antiguo Testamento y a todo el mundo desde entonces. De hecho, antes del diluvio, las Escrituras nos dicen: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Génesis 6:5. No obstante, las cosas no fueron diferentes después del diluvio. Dios dijo: «Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud». Génesis 8:21. La depravación total todavía mancha la raza humana. Jeremías dijo: «Engañoso es el corazón más que sobre todas las cosas, y perverso». Jeremías 17:9. Considere la descripción de la depravación en Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito: «No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Todo el pensamiento de Pablo en este pasaje se deriva de los siguientes versículos del Antiguo Testamento: Salmos 5:9, 10:7, 14 del 1 al 3, 36:1, 53 del 1 al 4, 140:3 e Isaías 59:7. Su uso de estos pasajes destaca una vez más que nuestra depravación y nuestra necesidad del Espíritu Santo en la convicción y regeneración son enseñanzas arraigadas en el Antiguo Testamento. Por tanto, todos los creyentes del Antiguo Testamento nacieron supuestamente de nuevo como resultado de la obra milagrosa del Espíritu Santo en sus corazones, no por ningún otro método. Hebreos 11 es un tributo adicional del Nuevo Testamento al ministerio de regeneración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos supone con razón en todo el capítulo que todos los modelos de fe del Antiguo Testamento, desde Abel hasta el último de los profetas, eran creyentes genuinos. No hay manera de que ellos pudieran haber vivido una vida tan ejemplar de fe sin haber sido regenerados por el Espíritu Santo. Aun cuando la teología de la regeneración no fue definida completamente hasta el tiempo de Jesús, no por ello es menos real para los creyentes del Antiguo Pacto. Para ilustrar esto, usemos una analogía del tiempo. En las últimas décadas, los meteorólogos han hecho grandes avances en la tecnología de la observación del tiempo, la previsión, el seguimiento de tormenta y así sucesivamente. Las fotografías de los satélites meteorológicos nos muestran las ubicaciones de las tormentas en desarrollo y los movimientos de las nubes y los sistemas frontales. Las computadoras pueden analizar los datos y producir muestras de cómo el tiempo es probable que se desarrolle dentro de 5 o 10 días. Sin embargo, solo porque esa tecnología no existía hace un siglo, no significa necesariamente que el tiempo era tan diferente de los patrones y ciclos de la actualidad. Las tormentas todavía exhiben ciertas características dadas por Dios. Nosotros simplemente no podíamos entenderlas o predecirlas tal como lo hacemos hoy. La preservación por el Espíritu. El último ministerio importante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue la preservación del creyente. Acabamos de ver que Él, amorosa y soberanamente, regeneró individuos durante el tiempo del Antiguo Testamento. Con lógica se deduce que, en la vida de aquellos a quienes dio nueva vida, el Espíritu estaría bien ocupado en el ministerio importante de preservar y perfeccionar. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la seguridad del creyente, en especial Juan 10, del 27 al 29. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 5, 24, 6, 37, Romanos 5, 5, 8 del 9 al 17 y Efesios 1 del 13 al 14 son otros pasajes que hablan de la seguridad de la salvación. Incluso la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: ellos, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden ni total ni finalmente caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Capítulo 17, sección 1. La perspectiva del Nuevo Testamento deja bien en claro que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos atrae a Él y nos preserva en esa relación. Pero tendemos a pasar por alto o ignorar el hecho de que el Espíritu también preservó a los santos del Antiguo Testamento en sus relaciones con Dios. Recuerde lo que dijo David en su oración de contrición en el Salmo 51, después de que el profeta Natán le hizo ver su adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoció que para vivir una vida de obediencia que agradara a Dios como creyente necesitaba la ayuda divina. Él no confiaba en su propio esfuerzo y sus recursos para restaurar su vida. También está claro, a partir de estos versículos, que David sabía que necesitaba el poder del Espíritu Santo si iba a continuar como líder de Israel. La narrativa en 2 de Samuel 12 demuestra implícitamente que el Espíritu sostuvo a David. Él lo llevó a través de la disciplina de la pérdida de su hijo ilegítimo, le permitió adorar a Dios de nuevo, le dio un nuevo hijo y lo restauró con amor. Los salmistas, con mayor frecuencia David, mostraron en numerosos lugares su comprensión del ministerio de preservación del Espíritu Santo. Tal vez el Salmo 125, del 1 al 2, sea el mejor ejemplo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron esta verdad también. Isaías dijo: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ezequiel 36, 27 le da más apoyo a la preservación de un ministerio por el Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este versículo confirma la enseñanza de Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las pruebas bíblicas apuntan de forma abrumadora a un papel importante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios desempeñó una tarea vital en la creación del mundo y la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Tuvo una parte igualmente significativa en el desarrollo de la vida espiritual de los elegidos durante el Antiguo Pacto, en su regeneración y conservación. Confío en que la naturaleza total y completa del ministerio del Espíritu Santo quedará más clara que nunca para usted a medida que desarrollemos este estudio. En los próximos capítulos veremos las distinciones en el ministerio del Espíritu del Antiguo al Nuevo Pacto, pues los creyentes del Nuevo Pacto experimentan más plenitud, riqueza y profundidad del Espíritu. Pero oro pidiendo que recordemos, sobre todo, que el Espíritu Santo ha estado y sigue obrando en todas las épocas del plan de Dios, porque hay solo un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4.